Si Kaizen va sobre el aprendizaje continuo, no podía faltar al menos un capítulo dedicado a uno de los mayores aprendedores que yo he encontrado en mi vida. Y sí, la palabra aprendedor existe, que he tenido que buscarla. Hoy vamos a profundizar en un personaje del que te he hablado en más de una ocasión. Su nombre es Josh Waitzkin y fue 8 veces campeón de ajedrez de Estados Unidos en diferentes categorías. Su infancia fue motivo de un libro y de una película bastante conocidos, Buscando a Bobby Fischer, hasta que se hartó con apenas 18 años y dejó el ajedrez. Después se convirtió en campeón del mundo en Tai Chi Chuan, la versión de combate del Tai Chi que todos conocemos, el de los viejecitos en el parque. Y también se convirtió en cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, siendo además alumno del 9 veces campeón del mundo Marcelo García. Ahora, a sus 44 años, dedica su tiempo a perfeccionar su última pasión, una versión moderna del surf llamada foiling. Eso, y se gana la vida entrenando a algunos de los mejores ejecutivos del mundo en cosas como el aprendizaje continuo, la arquitectura de su tiempo diario, la gestión de la energía y de la psicología para aumentar el rendimiento y la creatividad. Y todo esto lo hace en un programa de formación que de entrada te dice que solo te apuntes si estás dispuesto a entrenar como lo haría un campeón del mundo. Después de todo esto, tengo la sensación de que cualquier cosa que te cuente sobre él a continuación solo puede decepcionarte. Unas expectativas tan altas suelen ser garantía de insatisfacción. Pero aún así nos vamos a arriesgar y vamos a intentar extraer algunas de las lecciones para aprender cualquier cosa, como lo hace Josh Waitzkin. Hablando de aprender, uno de mis grandes aprendizajes en los últimos años es algo de lo que te he hablado en algunas ocasiones, la importancia que tienen nuestras conversaciones con nosotros mismos. Parte de esas conversaciones creo que deberían ser sobre cómo estamos. Si estamos bien, estupendo, pero si no, también creo que es bueno normalizarlo. Nadie está siempre bien. A veces incluso necesitamos que nos echen una mano para estarlo, y eso también deberíamos normalizarlo. Por eso me hace mucha ilusión que surjan iniciativas como Therapy Chat o Therapy Chat, que es como me han dicho que lo pronuncian ellos, el patrocinador del capítulo de hoy, que nos pone en contacto con el psicólogo más apropiado según nuestra situación y nuestras preferencias para que podamos hacer terapia desde donde queramos, por videollamada y de forma totalmente confidencial, claro. Además, te ofrecen una primera sesión de 60 minutos completamente gratis y sin ningún compromiso para que pruebes el servicio y veas si se adapta a ti. La mecánica es muy sencilla. Entras a su web o app, completas unas preguntas con su asistente virtual y asignan al profesional que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias en cuanto a horarios, por ejemplo. Así que si crees que puedes necesitar a alguien que te ayude a dar un pequeño empujón al momento en el que estás, a mejorar y, ¿por qué no?, a ser más feliz, te animo a que pruebes Therapy Chat, escrito con TH al principio e Y al final. Puedes descargar la aplicación en tu App Store o acceder a su web, therapychat.com. Y por si no me he explicado sobre cómo se escribe, tienes el enlace en las notas del capítulo. Ojalá te sea muy útil. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. No es fácil sacar conclusiones sobre Josh Waitzkin y su forma de aprender. Primero porque, aunque escribió un libro un tanto peculiar llamado El arte de aprender, The Art of Learning, creo que no está traducido al castellano, casi todo ese libro y su manera de aproximar el aprendizaje no están tan basados en técnicas concretas, sino en grandes principios que, además, él intenta buscar la manera de hacer intuitivos. Y eso es muy difícil de trasladar a otros. Por si fuera poco, es un tipo que no se prodiga mucho en entrevistas ni en eventos. Hay algo de material sobre él en Internet, mucho grabado con su buen amigo Tim Ferriss, pero desde hace tiempo ha intentado llevar una vida bastante recluida, hasta el punto de que lo último que supe de él es que se había mudado con su familia a un lugar en la jungla de Sudamérica para practicar surf. Todo un personaje.
El otro obstáculo que yo he encontrado siempre al intentar aprender de él es que, lógicamente, no partimos en igualdad de condiciones. Waitzkin es un genio, un tipo con unas condiciones excepcionales, que a los pocos meses de aprender a jugar al ajedrez con 6 añitos en los parques de Nueva York, ya machacaba a sus rivales adultos. Y es además alguien con una forma de aproximar su vida muy diferente a la mía y muy probablemente diferente a la de la mayoría. Su obsesión es la profundidad en todo lo que hace. No busca aprender de muchas cosas o no como principal objetivo, aunque luego pueda suceder, sino que lo que quiere es convertirse en un gran maestro de unas pocas. Así es capaz de dedicar 5 o 10 años de su vida casi en exclusiva a un tema, al tai chi, al jiu-jitsu, al surf. Y a poco que me conozcas, sabrás que yo soy más bien lo contrario. Necesito aprender de muchas cosas diferentes casi a la vez, o me aburro. Aún así, creo que podemos intentar sacar algunos principios generales de su manera de trabajar y de vivir, y luego ya que cada uno de nosotros lo adapte como mejor le encaje. Y lo vamos a dividir en, para mí, las 2 grandes áreas de las que aprender de Waitzkin: el aprendizaje acelerado y el rendimiento máximo. Empecemos por el aprendizaje acelerado. Todo lo que hace Waitzkin es trabajar para conseguir de la manera más efectiva recorrer el camino que separa al aprendiz del maestro. Él se apoya mucho en las teorías de Carol Dweck, de quien también te he hablado en alguna ocasión, una psicóloga que diferenció entre 2 tipos de mentalidad: la mentalidad fija y la de crecimiento. Cuando aproximamos cualquier cosa con una mentalidad fija, lo hacemos con la idea de que nuestras capacidades son más o menos inalterables, que o se nos da bien o se nos da mal y que poco podemos hacer para cambiarlo. Al contrario, cuando lo hacemos con una mentalidad de crecimiento, básicamente nuestra manera de interpretar el mundo es que podemos desarrollar nuestras capacidades, y casi la principal diferencia entre ambas se manifiesta ante las dificultades. Mientras quienes tienen una mentalidad fija se frustran y tienden a abandonar, quienes tienen mentalidad de crecimiento ven la dificultad o incluso los fracasos o los fallos como momentos de aprendizaje. Y es que, al final, todo pasa por recorrer las 4 fases esenciales del aprendizaje. A la primera podemos llamarla la incompetencia inconsciente, que es cuando empezamos a hacer algo y no sabemos siquiera lo inútiles que somos haciéndolo. Podemos intuir que no tenemos técnica para boxear o que apenas conocemos las reglas del ajedrez, pero no sabemos bien la distancia que nos separa de alguien que realmente domina una disciplina. La segunda fase sería algo así como la incompetencia consciente, cuando sabemos lo suficiente como para darnos cuenta de lo mal que se nos da algo. La tercera fase sería la de la competencia consciente, que viene a ser cuando nos sabemos capaces de hacer algo si nos concentramos mucho. Es eso, un esfuerzo consciente, que en muchos de nosotros, desde pequeñitos, se manifiesta en ese momento en el que sacamos la lengua como si fuéramos idiotas al hacer algo muy difícil. No me preguntes por qué, al menos a mí me pasa. Y la última fase, ya lo habrás adivinado, es la de la competencia inconsciente, que es la que tenemos cuando interiorizamos tanto algo que pasamos a ser capaces de hacerlo en piloto automático o por instinto. Y seguramente el mejor ejemplo de todo esto sea conducir. Cuando aprendes, pasas por todas estas etapas hasta que llega un punto en el que simplemente lo haces, mientras que tu atención puede estar en la conversación con tu acompañante, en la radio o en la reunión que tendrás al llegar. Aunque nuestro objetivo normalmente es llegar a esta competencia inconsciente, el punto crítico en este proceso suele ser la segunda fase, esa en la que más o menos empezamos a saber lo que hay que hacer, pero no somos capaces de hacerlo. Es, de hecho, la etapa en la que más solemos rendirnos. Cuando nos explican que para esquiar hay que hacer este o aquel movimiento, o cuando sabemos que para determinados acordes en la guitarra hay que poner una cejilla, pero que cuando vamos a intentarlo acabamos rodando por la nieve o sacando sonidos espantosos de las cuerdas de la guitarra. Suele ser entonces cuando nos decimos: esto es una mierda, se me da fatal, y abandonamos. Lo digo por experiencia propia en ambos ejemplos. Curiosamente, cuando somos adultos acabamos exponiéndonos cada vez menos a este proceso de aprendizaje.
De hecho, para muchos, cosas como sacarse el carné de conducir son seguramente unas de las últimas experiencias de incompetencia conscientes que toleramos. A medida que nos hacemos mayores, parece que empezamos a huir de estas experiencias por una mezcla de rutinas, acabamos tendiendo a hacer las mismas actividades, los mismos deportes, por ejemplo, de sentir que estamos demasiado ocupados como para empezar algo nuevo y muchas veces por la vergüenza que nos da ser incompetentes en algo. Creo que la genialidad de Waitzkin al aprender tiene mucho que ver con entender esta etapa y con haber desarrollado una mentalidad y un conjunto de ideas útiles para que, en lugar de que sea un motivo de frustración, sea una fuente de inspiración casi inagotable. El primer aspecto en el que destaca Waitzkin es en ser un estudioso de cómo practicar. Una de las áreas más importantes sobre las que trabaja es la práctica deliberada. Es decir, no entrenar sin un objetivo absolutamente claro y sin haber definido meticulosamente qué se quiere hacer en cada sesión y cómo la vas a estructurar. A la práctica deliberada seguramente le dediquemos un capítulo propio más adelante, pero de momento quedémonos en cómo la aproxima Waitzkin. Él define microprácticas, las que abordar en cada sesión individual, mesoprácticas, que son lo que quiere aprender en un plazo medido en semanas, y macroprácticas, que es qué aprender en un plazo medido en meses. Y lo que busca es acelerar los plazos para atravesar esas etapas que veíamos antes. Y lo hace de varias maneras. Para empezar, trocea lo que sea que quiere aprender en fragmentos muy pequeños por los que pasar de manera acelerada hasta el punto de competencia inconsciente. Por ejemplo, mientras que mucha gente entrenaba al ajedrez jugando partida tras partida, Josh se empeñaba en entrenar combinaciones concretas. Por ejemplo, solo 3 piezas en el tablero, rey y peón contra rey, hasta acabar interiorizando las situaciones que se generan tanto que en el futuro serían intuitivas para él. En el fondo es lo de aquella frase tan repetida de Bruce Lee de que no temía al hombre que hubiera practicado 10.000 patadas una vez cada una, sino al que hubiera practicado 10.000 veces la misma patada. De forma parecida, Waitzkin busca de manera obsesiva formas de practicar repetidamente aspectos muy concretos, independientemente de las circunstancias. Cuenta que cuando se empezó a interesar por el surf, él no había hecho deportes que implicaran avanzar con el cuerpo en lateral y en equilibrio, así que lo primero que hizo fue buscar la manera de someterse a esa sensación constantemente. Vivía en Nueva York, así que se compró una tabla de skateboard. El otro aspecto esencial para su manera de aproximar la práctica deliberada es lo que sucede durante la propia práctica. Una cosa es planificarla, otra generar las situaciones apropiadas y la última es estar presente y enfocado. Cuenta la anécdota de que se hizo amigo de un esquiador olímpico de los años 70 que en una ocasión le preguntó cuáles eran los 3 giros más importantes en un descenso de esquí. Y la respuesta para este esquiador era que eran los 3 últimos, justo antes de subirte al telesilla, porque la mayor parte de la gente los hace relajados, sin prestar atención, y esa es la sensación que interiorizan y que se llevan con ellos en el ascenso. Estar presentes, hacernos conscientes de nuestra práctica y, como veremos enseguida, intentar aprovechar el inconsciente también son sus claves para practicar de manera deliberada. Más allá de la práctica deliberada, lo otro interesante que hace Waitzkin para vencer en la etapa de incompetencia inconsciente es lo que él suele llamar invertir en perder, que es básicamente ponerte en malas situaciones para aprender. Hay muchos ejemplos en su vida, desde cuando practicaba ajedrez con el heavy más estruendoso que pudiera encontrar para entrenar su resistencia a las distracciones, hasta el hecho de que cuando se lesionaba entrenando artes marciales, se obligaba a ir al día siguiente al gimnasio y seguir entrenando buscando alternativas a su lesión. Por ejemplo, se rompió la mano en una ocasión y a partir de entonces entrenó con una única mano, desarrollando técnicas nuevas y perfeccionando lo que podía hacer con el resto de su cuerpo. Otra manifestación de esta inversión en la pérdida de Waitzkin es que buscaba activamente entrenar con los luchadores más sucios que pudiera encontrar, o les animaba a usar trucos sucios para estar preparado para lo inesperado. Esto además tiene que ver con otra de sus ideas fundamentales, y es que, según él, desde niños nos hacemos dependientes de que las condiciones externas sean las idóneas para rendir, y eso nos limita, porque casi nunca las condiciones externas son idóneas. Para mí el mejor ejemplo de esto, y ya lo he contado alguna vez en este podcast,
es cuando él ha hablado de cómo intenta evitar que su hijo piense así y cómo cada vez que hay una tormenta, por ejemplo, salen a la calle a disfrutarla y a jugar bajo la lluvia, como una forma de romper esa narrativa que solemos crear en nuestros hijos o en nosotros mismos cuando les decimos que hace mal tiempo y que no podemos salir a la calle. Su objetivo es que su hijo acabe diciendo: «Mira, papá, qué día lluvioso tan bonito». Esto es lo que en psicología se llama el locus de control, que es donde identificamos que está el origen de lo que nos pasa. Un locus de control externo es aquel en el que percibimos que lo que nos sucede está fuera de nuestro control, que depende de la suerte, del azar o de las decisiones que otros toman. Mientras que un locus de control interno se da cuando percibimos que lo que sucede lo hace como resultado de nuestras decisiones y que, por tanto, tenemos responsabilidad y capacidad de gobernar nuestra vida. Para mí, como en todo, hay un equilibrio entre ambos, pero en caso de tener que favorecer uno sobre el otro, creo que es preferible desarrollar un locus de control interno, aunque sea un pequeño autoengaño. Siempre la suerte o el azar afectan en nuestras vidas, pero creo que es más útil sentirnos capaces de gobernarlas que abandonarnos a la marea. De hecho, un poco como combinación tanto de esa práctica deliberada como de intentar ganar mayor control sobre su rendimiento, otra de las filosofías de Waitzkin sobre el aprendizaje tiene que ver con generar bucles de realimentación entre lo consciente y lo inconsciente. Para empezar, él suele recomendar que cuando consigues un progreso, si un día golpeas más fuerte de lo habitual o estás más convincente en una reunión o tienes un momento especialmente creativo, que dediques tiempo después a analizar qué ha sucedido. Muchas veces conseguimos progresos instintivos o casi inconscientes y no los capitalizamos, sino que los atribuimos a haber tenido un momento de inspiración. Él lo que busca es intentar integrar esos momentos de inspiración en su repertorio habitual, hasta el punto de que una de sus máximas es que cada vez que superes un límite, ese tiene que ser tu próximo nivel básico. Ya no puedes bajar de ahí. Otro aspecto de este juego entre lo consciente y lo inconsciente que él suele destacar es que intenta poner a su inconsciente a trabajar. Intenta terminar cada sesión de entrenamiento ejecutando una técnica muy bien, con su máxima concentración, para que eso sea lo último que haga y que su mente lo internalice y lo aprenda cuando descanse. De hecho, si te acuerdas del capítulo que dedicamos a la importancia del sueño, el 33 creo recordar, contábamos cómo el sueño juega un papel fundamental para los atletas porque en sueños nuestro cerebro sigue practicando lo que hemos entrenado durante el día. De hecho, como veremos a continuación, Waitzkin se apoya mucho en esta idea en los programas de entrenamientos para ejecutivos. Y aquí llegamos al último punto sobre el aprendizaje que nos va a llevar a la segunda parte, esa del rendimiento máximo. Y lo cierto es que, en parte, nos adentramos en áreas en las que la ciencia y la pseudociencia se empiezan a mezclar, y mis conocimientos, la verdad, no son lo suficientes como para decirte cuánto tiene base científica y cuánto no. Así que te aconsejo que te lo tomes como las experiencias de alguien muy exitoso y lo que a él le ha funcionado. Tal vez no nos sirva a los demás, pero quizás sea una buena inspiración. Y es que en esa comunicación entre lo consciente y lo inconsciente, Waitzkin intenta aumentar la realimentación entre su mente y su cuerpo. Ha experimentado con tecnología para definir diferentes marcadores biométricos, como los patrones de sueño, de alimentación o de frecuencia cardíaca, para, como él dice, somatizar su estado físico. Es decir, ser mucho más consciente de cuándo está operando mental o físicamente al mejor nivel y cuándo no, e intentar aprender cómo se siente su cuerpo en cada una de esas situaciones para detectarlas y potenciarlas. Esto, que suena un poco raro, soy consciente, es la base que él utiliza para conseguir en sí mismo y en otros maximizar el rendimiento. Porque por lo otro, por lo que es famoso, es por tener una enorme capacidad para entrar en un estado de flow. De ese flow no, de otro diferente. Ahora verás. Tal vez te acuerdes de que mencionamos los estados de flow en el capítulo 69 sobre productividad personal o, sin ir más lejos, hace un par de capítulos en el cuarto de la serie sobre la felicidad.
De forma muy resumida, el flow sería esa sensación, que todos tenemos en algún momento, de concentración máxima. El inventor del término fue Mihaly Csikszentmihalyi, o algo así, un psicólogo que lo definió como el estado óptimo para hacer algo. Es esa sensación de que estás tan dentro de lo que estás haciendo que el resto desaparece. A todos nos pasa de vez en cuando, pero normalmente los mejores del mundo en cada disciplina son quienes pueden activar ese estado de flow más frecuentemente. Bueno, pues Waitzkin se ha tirado toda su vida experimentando cómo provocar esos estados de flow. Su razonamiento es que la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, operamos a un nivel que sería como un 6/10. Pero que los mejores del mundo lo que hacen es alternar continuamente entre la relajación máxima, el 0/10, y el rendimiento máximo, 10/10. Y que solo cuando aprendes a desconectar profundamente y reconectar, entonces es cuando puedes realmente alcanzar ese 10. Él usa varios ejemplos y yo voy a usar uno que me duele especialmente. Leo Messi. Yo soy del Madrid, pero me ha tocado sufrirle bastante, y Messi es un especialista en esto. Normalmente es un tipo que camina por el campo. Habitualmente está entre los que menos corre en cada partido, pero selecciona muy bien el momento de cada esfuerzo, y cuando lo hace es máximo. Y todo esto, de alguna manera, es también aplicable al resto de nosotros, pobres mortales que no ganamos millones de euros dando patadas a un balón ni conquistamos campeonatos de ajedrez. Porque cuando Waitzkin trabaja con ejecutivos, lo hace principalmente enseñándoles a aplicar lo que hemos visto sobre el aprendizaje, el inconsciente y el flow a su día a día. Por un lado, todo parte de la idea de ser arquitectos de nuestros días. Los americanos son muy buenos para este tipo de nombres. En lugar de tomar una postura pasiva y encajar el tiempo para pensar o ser creativos en los huecos que nos dejen las reuniones que otros nos ponen, la idea es diseñar nuestro día para maximizar nuestro rendimiento. Gestionar nuestra agenda de manera que alineemos los momentos en los que solemos tener más energía y agilidad mental con aquellos en los que necesitemos ser más creativos o estar más concentrados. En mi caso, por ejemplo, por las mañanas, pero eso es diferente para cada uno. Y sí, ya sé que normalmente no controlamos nuestras agendas, yo el primero. Pero normalmente podemos influir más de lo que solemos en cómo se distribuye nuestro tiempo. Podemos bloquear huecos, como reuniones con nosotros mismos, para intentar evitar que otros ocupen esos momentos, o si aún así alguien organiza una reunión para entonces, tal vez podamos negociar con ellos y pedirles que lo cambien. Como parte de esa estructura del día, Waitzkin hace una de esas americanadas de inventarse un acrónimo, y dice que, igual que deberíamos acabar el entrenamiento practicando una técnica ejecutada perfectamente, a la hora de trabajar deberíamos acabar cada día pensando en nuestra MIQ o Most Important Question. En la pregunta más importante, vamos. En ese tema o esa pregunta o ese problema que más necesitas responder. Dejarlo apuntado nada más y relajarte hasta que sea lo primero que retomes por la mañana. Algo muy parecido a lo que hacía Hemingway, que dejaba todos los días alguna frase o párrafo sin terminar para tener dónde empezar al día siguiente. Esto forma parte tanto de la idea de fluctuar entre el 0 y el 10/10 en nuestro rendimiento, como de eso de usar nuestro inconsciente para que trabaje por nosotros. Y evidencias científicas a un lado, imagino que a ti, como a mí, te habrá pasado en más de una ocasión irte a la cama dándole vueltas a un tema y amanecer con la solución. Yo al menos recuerdo en la carrera despertarme con la solución a problemas de física que no había sabido resolver el día anterior, por ejemplo. El otro aspecto esencial de diseñar la arquitectura de nuestros días es el de asegurarnos que tenemos tiempo suficiente para profundizar en los temas. Es decir, que si vamos a hacer trabajo creativo o analítico complicado, no solo tenemos el tiempo que nos va a llevar a resolverlo, sino el que tardemos en entrar en ese flow que estamos persiguiendo. Para esto es esencial, como él dice, cultivar los espacios vacíos, es decir, asegurarnos de proteger nuestro tiempo. Y por último, para acelerar este proceso, una de las experiencias más interesantes de Waitzkin tiene que ver con los disparadores o activadores. Él cuenta que durante más de 6 meses antes del Campeonato del Mundo de Tai Chi,
hizo que durante los momentos de máxima concentración y rendimiento en sus entrenamientos sonara en sus cascos el Lose Yourself de Eminem. De tal manera que después podía ponérselo antes de cada combate y que su cuerpo y su mente subieran al máximo rendimiento de golpe. Podemos intentar entrenarnos en usar disparadores para activar nuestra máxima concentración. Una versión menos rapera de todo esto y que puedes probar es la técnica Pomodoro, que es muy conocida y que creo que es una buena manera de fluctuar entre ese 10 de 10 y ese 0 de 10 de los que hablábamos antes. Es en realidad una tontería. No es más que hacer un pacto con nosotros mismos, de manera que elegimos una tarea que queremos completar, ponemos un cronómetro a los 25 minutos y trabajamos en esa tarea en exclusiva durante ese tiempo. Cuando pasen esos 25 minutos nos tomamos un descanso de 5 minutos. A estos 25 más 5 minutos se les llama un pomodoro. Y cada 4 pomodoros consecutivos nos tomamos 20 minutos adicionales de descanso. Sencillo, ¿verdad? Con estas u otras técnicas, creo que al final lo que importa es, como me habrás oído millones de veces decir ya, el intentar tener algo de control e influencia en cómo abordamos lo que hacemos y lo que nos pasa. Es imposible, al menos para mí, tener perfectamente planificado todo lo que quiero aprender, ni cuándo aprender qué, ni mucho menos dedicarle 5 o 10 años a un tema casi en exclusiva. La vida tiene la mala costumbre de interponerse en esos planes, pero sí creo que es posible adaptar todas estas ideas a lo que sea que hacemos cada uno de nosotros y a cómo intentamos aprender por el camino. Y de Waitzkin me gusta especialmente esa tendencia que tiene a experimentar formas diferentes con las que intentar aprender, también sobre sí mismo. Porque muchas veces la clave para nuestro aprendizaje está en conocernos a nosotros mismos y en encontrar la forma que mejor se adapta a cada uno de nosotros. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Esa era la idea, al menos. Te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, pero también de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.